Antes lo comentaba con Javi, ¿no? Que yo veo que en los últimos años ha evolucionado mucho el tema de la nutrición, ¿no? Que cuando yo llegué al World Tour con Quickstep en el 2015, no había el concepto que hay ahora de consumir los gramos de hidratos de carbono que se consumen. De hecho, yo creo que por aquel entonces eran como 30, 60 gramos y... Sí, bueno, simplemente no había esa idea de que hay que comer tanto, ¿no? Era el concepto de decir, cada 20 minutos una pieza, que sea una barrita, que sea un rice cake o un gel, que eso al final pues son 60 gramos por hora, ¿no? E incluso luego mi paso por el Sky pues tampoco había esa idea, ¿no? De consumir tanto, ha sido más en los últimos 2-3 años donde se ha dado un acelerón a todo el tema de la alimentación y la importancia que tiene pues el consumir grandes cantidades de hidratos de carbono. Si se hace duro, bueno, en competición nosotros tenemos la suerte, hoy en día todos los equipos World Tour, que tenemos cocineros, que es como ir a comer a un restaurante. O sea, nosotros tenemos unos desayunos y unas comidas que te puedo asegurar que vamos a restaurantes y comerás peor, ¿no? Por tanto, eso sí que te facilitan mucho, porque no es lo mismo. Además, David, perdona, aparte de tener ese cocinero, tenéis siempre al nutricionista, que es el que trabaja codo con codo con el cocinero, ¿no? Que eso yo creo que es... Vamos, mira que he currado con muchos deportistas profesionales, nadie tiene, ni siquiera el equipo de fútbol, cuando va al cocinero, yo creo que hay un trabajo tan estrecho entre el nutricionista y el cocinero para darle exactamente al deportista lo que necesita. Y luego también depende del equipo. Nosotros en el UAE pues sí que tenemos 2 cocineros que son muy buenos y luego tenemos a un nutricionista que se llama Gorka Prieto, que es un auténtico hacha y él sabe perfectamente lo que tenemos que consumir cada uno de los corredores, una vuelta grande, ¿no? Por ejemplo, hoy es etapa de montaña, pues en el desayuno cada persona según su peso tiene estipulado una cantidad que tiene de carbohidratos. Pues tú, por ejemplo, hoy tienes que meter en el desayuno 250 gramos de carbohidrato o tú 200 gramos. Entonces tú ya por la mañana te levantas y dices, pues mira, en mi caso, David, hoy tienes que tomar tantos gramos del porridge, de la avena que ya la ha hecho el cocinero, y el cocinero ya tiene calculado que tantos gramos del porridge que yo pongo en mi plato son X gramos de carbohidrato. Es decir, un catering milimétrico. Sí, no, si yo pongo en mi plato 500 gramos de porridge, de como lo ha hecho mi cocinero, yo sé que esos 500 gramos de porridge son 100 gramos de carbohidrato. Eso en el desayuno, o sea, nos metemos un desayuno que es una bestialidad, pero es brutal. ¿Qué aporte calórico más o menos puede tener un desayuno? Hombre, yo te digo que solo calculando los gramos que está diciendo de hidratos, ya te estás yendo a 800 calorías solo de hidratos. Y más. Entonces empieza a meterle grasa, proteína, te vas a 1000 y pico. El metabolismo basal de más de uno. Se mide mucho la ingesta de grasas. O sea, en los carbohidratos tenemos un poquito más de mano libre, pero en la grasa sí que se tiende a controlar un poquito más. Aporta muchas calorías, pero luego a la hora de competir no nos hace beneficio. Vosotros no vais a ir a 100 vatios. No se va. Ni en la neutralizada muchas veces. Y entonces tenemos cuando van a la firma, van a 100 vatios. Como muchas veces, con la reunión del bus ya vas tarde, ya tienes que ir apretando. Entonces luego tenemos el protocolo de competición, que también según la etapa, pues hay en las etapas de montaña se come más, en etapas que son más suaves se come menos. ¿Qué cantidades se están haciendo ahora? Nosotros, por ejemplo, el día que menos se come son 90 gramos por hora. Y es un día que tiene que ser muy tranquilo. Y luego el día que más, eso no hay límite. Yo, por ejemplo, ya estaba haciendo la Vuelta a España días de hasta 140 gramos por hora, pero compañeros míos en el Tour, por ejemplo, tenemos un corredor que se llama Langen, no sé si sonará, que es el que estaba en el Tour todo el día tirando, ese se iba días hasta 200 gramos. Eso es una auténtica, burrada. Espera, estos son 200 gramos por hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 210 gramos. Haces una etapa de 6 horas. Claro, luego entraremos en el detalle de cómo hacerlo. Pero claro, pero ¿cuántos vatios mueve el animal este? Claro, ese hombre es un... Claro, es que esto es como los coches, ¿no? Que dices, joder, pero es que te está consumiendo 20 litros a los 100. Ya, tío, pero tengo 800 caballos y cuando hago así, es que esto tiene que gastar, sí o sí. No, y que la gente ahora está sufriendo por el apagón que puede venir, pero está el Langen ahí con un rodillo enchufable, tranquilo, que cuando llegue eso yo me pongo a dar pedal. Mira, el problema precisamente es esto, ¿no? El cómo transfieres lo que están haciendo ellos, que lo tienen súper medido, tienen unos tiempos de adaptación brutal y de repente alguien escucha en Eurosport, están haciendo esto y mañana alguien que consume un gel, si se acuerda, puede hacer 200 gramos. Lo mejor que le puede pasar es cagarse encima. Pero esto es un poco, o sea, que muchas veces se escucha, ¿no? Y es como, bueno, ellos comen igual que como yo. Entonces yo voy a hacer eso porque a mí me viene bien. O sea, yo mira que como.
yo no veo el momento de meter 200 gramos de hidratos de carbono en un desayuno, pero como tampoco veo el momento de subir un puerto a 30 km por hora o hacer esas medias. Entonces, yo creo que la reflexión no es lo impresionante de cuánto comen por hora, sino cómo ha cambiado el ciclismo en muy poco tiempo, que esto era, a lo mejor esto podía ser para algún ciclista una etapa. No te digo hace 5 años, pero joder, la época de hace 10 años, que yo creo que No, no ya hace 5 años. Vale. Hay una foto que salió este año del Tour de Francia de Marc Cavendish con el maillot, que si ves cómo iba a los bolsillos dices, hostia, le va a explotar o no. Claro, pero entiendo que hay un perfil como ese sí que tiene que asegurarse que cuando tiene que abrir gas después de, no sé qué burrada de kilojulios llevará consumido, ¿no? Pero él tiene que asegurarse que ahí no se queda el depósito vacío. Sí, bueno, al final ya todos, no solamente es lo que hablábamos, ¿no? Que ahora ya todo, se mide todo tanto que también vemos que casi no hay pájaras, que la diferencia entre un cordero y otro es mínima y es debido a eso, porque se mide todo al milímetro. Entonces, al hilo de lo que iba hablando, ostras, pues por ejemplo, yo tengo el día que hoy me dice Gorka, oye David, hoy etapa de montaña 120 gramos por hora. Resulta que la etapa de montaña esa se ha ido más tranquilo. Yo cuando acabo, lo primero que me dice Gorka, ¿cuántos vatios has hecho de media? Tantos vatios, ¿cuántos kilojulios están? Él tiene un recovery preparado para todo el mundo, que es el batido de proteínas y luego un tupper con pasta, con porridge, lo que te toque ese día. Que eso siempre, eso no lo tocan. O sea, si son 100 gramos, son 100 gramos. Entonces me dice, hostia David, hoy has gastado menos porque habéis sido muy tranquilos y tú has consumido los 120 gramos por hora que yo te he dicho, pero que luego no has gastado. Entonces, ¿qué hace? Por la cena es cuando llega el recorte. Entonces llega la cena y te pone un plato de pasta súper pequeño. Ves que Esteba, que es nuestro cocinero, ha hecho allí unos brownies que tienen una pinta increíble y te viene con un yogur natural. Y tú dices, hostia, Gorka, me dices, ¿qué te has pasado hoy? Pero hay otros días que no, que te estoy comiendo 120 gramos por hora y luego llegas ahí y ha sido la etapa más dura y la alegría cuando te dice Gorka, hostia, hoy te tocan dos brownies. Lo bueno es eso, es que esto está todo súper medido. Hasta tal punto que tú en una vuelta grande empiezas con 66 kilos el día 1 y el día 21 estás con 66 kilos igual. Teniendo en cuenta que cuando el cuerpo está cansado retiene mucho más líquidos, está en un proceso inflamatorio, o sea, es increíble el hacer 3.500 kilómetros, el comer la burrada de comida que consumimos, el no coger ni un día ni una pájara, y encima acabar con el mismo peso, ¿no? Y eso es algo que a mí, pues en los últimos años, es lo que veo que el ciclismo más ha evolucionado, más que en el material, y también me llama mucha atención las diferentes filosofías que hay en equipos. Porque cuando yo llegué al Sky era como era mucha filosofía del low carb. Yo llegaba allí por la mañana, en el training camp, y me decían, bueno, hoy low carb. Y yo decía, hostia, ¿eso qué significa? No, pues vamos a hacer 5 horas y las primeras 3 horas no vamos a consumir nada de carbohidratos. Y en el desayuno tampoco. En el desayuno me acuerdo que era medio aguacate y una tortilla. Eso es. Y hacíamos 3 horas súper lentos, que era una vergüenza. Y al cabo de 3 horas pues ya empezamos a consumir carbohidratos. Y no había tampoco esa pasión por los carbohidratos. Y cuando llegué al UAE, pues fue completamente lo opuesto, ¿no? Quiero decir que también hay equipos que tienen estrategias distintas. Pero sí que lo que he visto en el último año es que casi todos los equipos empiezan a seguir un poquito más la tendencia de lo que hemos hecho en el UAE o de lo que se hace en el Jumbo, que es un equipo que también pues, pone mucho énfasis en la nutrición y para mí sin duda eso es lo que ha sido en lo que el ciclismo más avanzado. ¿Cuánto tiempo dirías que te ha llevado entrenar tu estómago hasta poder ingerir 120 gramos de hidrato durante 4 horas, durante 21 días y que tu estómago no lo resienta? Porque esto hay que entrenarlo. Es decir, mañana si me deis 120 gramos de hidrato, os pararéis en el coche. Yo te diré que este año ha sido cuando más énfasis he puesto en esto y me llevó como 3 meses de hacer cada día los carbohidratos que me tocaban para poder asimilar esa cantidad de carbohidratos en un entreno o una competición. Yo creo que este dato es importante, ¿eh? 3 meses en la vida de un profesional, que igual es una temporada entera para alguien como nosotros. Claro, es cada día. O sea, claro, porque esto es cada día repetir el mismo proceso y a lo mejor nosotros podemos venir aquí a entrenar un par de días a la semana y hacer un largo el fin de semana. O sea, fijaros que esto es uno, otro, sin parar. Tú cuenta que, por ejemplo, en el training camp que hicimos en mayo, en Sestria, antes de ir al Tour,
que luego lamentablemente yo no estuve en el Tour, el coche venía más que para llevar ruedas de repuesto, para llevar la comida suficiente para poder darnos durante a 7 corredores para un entreno de 6 horas. Pues ese día te tocaban hacer 120 gramos por hora, por 7 horas, pues tú imagínate, o 6 horas, la de barritas o la de geles que necesitas consumir. Y yo te digo que estuve eso 3 meses, todo el mes de mayo, todo el mes de junio, todo el mes de julio, para empezar ya a poder comer sin problemas. Al principio, os tengo que comer 90 gramos, los haces bien. El problema es pasar esa barrera de los 110, que eso es lo que yo veía, que yo hasta 90, 100 lo hacía bien, pero ya cuando decía, hostia, 120, es que no podía. Ya no puedes porque a nivel digestivo no te sienta bien y luego llegas al hotel y no tienes el estómago muy para allá, sino es porque ni te entra. O sea, llega un momento que es como... Que generas este rechazo, ¿no? Sí, como, ostras, como cuando estás empachado y te dicen, come un poquito más en Navidad, igual, un poquito más de turrón. Exploto ya. Pues lo mismo. Pero luego es increíble cómo el cuerpo se adapta y acabas comiendo 140 gramos y dices, hostias, podría comer más. También es muy importante... ¿Y tú sí que notas, por ejemplo, la diferencia de pasar de esos 90 a esos 120? ¿Tú sí que notas la sensación de... Yo noto la entereza al final de la cosa. O sea, al final. De que cuando llegas al final, después de X kilojulios, tu sensación es que estás mucho más entero. Por ejemplo, tú estás entrenando una concentración en altura y notas que llegas al hotel mucho más entero y notas que al día siguiente has recuperado mucho más. Porque tiene también... Gorka nos explicaba, nuestro dietista, que está estudiado como con altos aportes de carbohidrato hay mucho menos daño muscular. Y luego al día siguiente eso lo nota el masajista cuando hace la pierna, te hace el masaje, porque mira, un dato muy curioso, este año en la Vuelta a España, los masajistas desarrollan tal grado de percepción que hacen el masaje y ya saben si tienes la pierna, como nosotros llamamos en algo ciclista, llena o vacía. Te dicen, hostia, hoy tienes la pierna, hoy has recuperado bien, has comido bien, tienes la pierna vacía. Pues nosotros, yo en la Vuelta a España me hacía masaje un compañero que se llama Bruno, un fenómeno, y hubo un día que yo ese día sí que noté que estaba un poquito más fácil, que llegué... Y él te dijo... Y él me dijo en el masaje, hostia, hoy tienes que comer más porque te lo noto en la pierna, en comparación con ayer que notaba la pierna distinta, ¿no? Y sí que se nota en eso, en que llegas al final de la etapa, al final del entrenamiento, más lleno y en que recuperas mejor. En el caso de nosotros, del resto de los ciclistas, yo creo que cuando afrontamos una cicloturista o una etapa larga de 4, 5, 6 horas, este suele ser nuestro principal problema. Porque podemos empezar comiendo bien para nosotros puede ser 60, ¿vale? Bueno, 60. Ojalá, pero el problema es que como no estamos acostumbrados, llega la tercera hora y dejamos de comer porque no nos apetece. Porque no nos apetece la barrita, porque no nos apetece el gel y dejas de comer y la cagas. Entonces, cuando llegas tan frito a la cuarta, quinta hora, evidentemente es fatiga a lo mejor, pero hay gran parte es que te has quedado sin gasolina. Tal cual. De hecho, hay una parte interesante, ¿no? que va un poco en lo que comentábamos antes. La ciencia nos ha dicho siempre a los nutricionistas que el límite máximo de saturación de los transportadores de hidratos de carbono eran 90 gramos, ¿no? 60 de glucosa y 30 de fructosa. Eso es cuando tú ves en la revisión de grupos de investigación súper tochos y claro, ahora lo que está ocurriendo es que el propio deporte va más rápido que la ciencia. Entonces empiezas a ver que hay gente que está metiendo 120 gramos, que lo tolera bien, que recupera mejor, que saca mejores métricas, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia y la tecnología, que es lo que os contaba, ¿no? Esto se sabe ya porque cada vez hay más tecnología que te permite validar ese trabajo que se hace, que esto va a crecer, o sea, que le queda muchísimo margen de mejora, porque ¿dónde está el límite, no? Porque está diciendo antes David que hay un compañero de equipo que llega a meter hasta 200 por hora. Sí, y luego también, yo lo que he notado mucho este año, que esto sí que le va a gustar a todo el mundo, que es que al seguir la dieta así, te es más fácil bajar de peso, porque tú cuando yo acababa un entreno antes y a lo mejor no había comido tanto, ostras, acababa de entrenar y me podía comer, bueno, lo que tú has hecho de barritas, pues por 10, ¿no? Y estás todo el día como con una apetencia de comer, de comer, de comer. Cuando le metes tanta cantidad de carbohidrato al cuerpo, tú acabas el entreno o la carrera, que dices, hostias, es que estoy lleno. Pero es que luego durante las horas siguientes tampoco es lo que te apetece, o sea, comiendo poco, ya vas haciendo. Y luego eso te ayuda a poder manejar mejor el tema del peso porque te ahorras esos momentos de ansiedad que antes tenías. Y la ansiedad no solamente se traduce en el atraco que haces en la nevera, sino también en tu estado de humor. Porque a lo mejor cuando estás ahí que dices, ostras, yo ahora quiero bajar de peso, y empiezas a hacer ahí esas burradas que se hacían, te pones de mala leche, vas todo el día ahí como joder cruzado,
y sin embargo si vas consumiendo así bien, todo regulado, o sea, es como todo mucho más estable y una línea mucho más, bueno, sin esas fluctuaciones. Y nosotros, por ejemplo, con Goop, con la pulsera, una de las cosas que te das cuenta, esa ansiedad que tú dices, al final eso se traduce porque como estás tan vacío, el cuerpo hormonalmente lo que hace es que nosotros seguimos siendo monos, o sea, genéticamente prácticamente seguimos en la época de las cavernas, no ha habido un cambio genético muy bruto, ¿no? Entonces vamos a ese instinto primario de tienes que comer hasta que revientes, ¿no? Que es lo que os decía David. Entonces, el tema es que el rendimiento, hay un proceso detrás, sobre todo con el tema de la comida, que cuanto más lo racionalizas, mucho más fácil es rendir, ¿no? Que es lo que dice, yo ya soy capaz de seguir una dieta cuantificada, yo tomo los gramos que me están tocando, si me paso lo recorto y es un proceso racional y eso te ayuda a seguir los datos, ¿no? Vas dejando como miguitas de pan, que son las que vas recogiendo y acabas rindiendo. Cuando no mides, es un caos y es un desastre y el patrón hormonal se desregula un montón. Viene la ansiedad, ya no mido y ya el comer se convierte en un proceso totalmente irracional. Y ya es cuando nosotros, por mucho que te ponga 80 gramos, tu cerebro va a comer los 80 gramos y va a decir, necesito mucho más. Entonces, al final, es orden y disciplina, lo mismo que ocurre con el entrenamiento o con el descanso, ¿no? ¿Dirías que en los equipos, en la diferente parrilla de equipos que hay a nivel World Tour, al igual que hay diferencia a nivel de los medios que puedan tener tecnológicos, de equipamiento, ¿hay diferencia a nivel nutricional? Sí, sin duda. Sin duda, hay equipos donde se hacen las cosas muy bien, y hay equipos donde se hacen las cosas normal y equipos donde se hacen las cosas muy mal. También es un tema de medios, ¿no? A lo mejor... O sea, ¿falta información o falta recursos? Bueno, a lo mejor hay equipos pequeños que no se pueden permitir el lujo de tener un nutricionista, o tampoco se pueden permitir el lujo de tener un entrenador que te mire la posición en la bicicleta, en el túnel del viento. Al final es, cuando tienes un equipo muy grande y tienes muchos recursos, te puedes permitir el lujo de contratar a muchos profesionales distintos y eso pues le da un soporte al equipo muy distinto que un equipo, a lo mejor, sobre todo lo vemos con equipos Continental Pro, que ahí sí que hay un salto muy grande entre el Continental Pro y el World Tour. En una vuelta grande, todos los equipos World Tour llevan cocinero. Los Continental Pro, a excepción de uno o dos, que suelen ser los equipos franceses, que tienen mucha cultura en esto, no llevan cocinero. Claro, a ti te toca la Vuelta a España, el hotel Pensión Manolo. Porque esto va a sorteo, ¿no? O sea, ¿no va por presupuesto o...? No, eso va en una vuelta grande, pasa que eso está un poco desactualizado. Digamos que hay 50 estrellas para repartir, vale, por cada equipo, ¿no? Si tú coges 3 días un hotel de 5 estrellas, pues te quedan por repartir 35, ¿no? Entonces se hace un reparto por estrellas para hacerlo más equilibrado, para que al final todos los equipos acaben teniendo el mismo hotel, un hotel de 3 estrellas, uno de 5, uno de 4 y así, ¿no? Claro, el problema de las estrellas, todos sabemos que a veces pasa un hotel de 5 estrellas y dices, estas 5 estrellas no las veo, y a veces al revés, un hotel de 3 estrellas. Yo aquí leí una noticia, que no sé si es verdad, que el Sky montaba un sistema de logística de llevar los colchones de los ciclistas. Ah, bueno, pero los colchones, eso ya, colchones todo el mundo lleva, y almohadas también. O sea que básicamente es tú lo que duermes es debajo de un techo, pero tú te montas la habitación. Sí, por ejemplo, nosotros aquí en el UAE llevamos como un colchoncito así de látex que va encima, y cuando el colchón es muy duro, pues lo agradeces, si el colchón es normal, pues lo quitas. Almohadas sí que llevamos todas nuestras colchas igual, pero por ejemplo en Quickstep, que teníamos un sponsor que era la Texco, que son colchones, hostia, pues de puta madre. Llevas siempre un colchón cojonudo en el... Al final, al hotel solo vas a dormir, porque tienes tu cocinero y el colchón te lo ponen. Y si encima era cuando estaba en el Sky, que teníamos también nuestro camión cocina, si yo el hotel solo me entraba a la habitación, ya está, porque el desayuno y la cena en el camión cocina. Y luego teníamos nuestros colchones, nuestras almohadas y nuestras colchas, pues... Ya. Que solo te falta hacer tienda de campaña y... te ponga la alfombra encima de tu alfombra. Eso es. Y luego lo que hablamos con el tema de la alimentación, que era una pregunta, no sé si ha leído de él, que es la importancia de encontrar lo que nos va bien a nosotros. Quiero decir, porque a lo mejor los profesionales nosotros estamos un poquito más atados por el tema de patrocinios. A mí me patrocina una marca X y yo tengo que comer esas barritas. Y si no como esas barritas, que no se vea en televisión, ¿no? Tengo que hacerlo muy a escondidas. Y yo no lo hago, pero sé de gente que lo hace. Y entonces es encontrar la fórmula adecuada. Por ejemplo, hostias, un día que tienes que hacer 120 gramos, pues hay una marca que se llama Morten, no sé si la conoceréis, o sea, es que ya son 80 gramos de carbohidrato. Claro, tú metes en un bidón 80 gramos y luego coges, hay barritas
de marcas determinadas que te ofrecen hasta 40 gramos de carbohidrato, pues mira, una barrita y un Morten ya te ha dado los 120 que estás buscando. Eso viene al hilo también de lo que hablamos del Langen, ¿no? Ostras, ¿cómo puede consumir el 200 gramos de carbohidrato? Pues con esas estrategias, porque si no, es imposible. Y tienes que entrenarlo, pero... O sea, ya me parece complicado meterlo sentado en una silla en un restaurante, o sea, como para encima ir liderando, tirando del pelotón, sacando vatios como un animal y haciendo trabajar al sistema digestivo a ese nivel. O sea, eso me parece casi un reto de ingeniería. Sí, pero se puede hacer. No, claro, claro. Y luego al final también estás en carrera, estás todo el día contando. O sea, yo, por ejemplo, cuando ya en la vuelta llegaba y antes de salir, ponía toda la comida ahí en el autobús, le echaba una foto, ¿sabes? Para yo saber luego los gramos exactos que había comido, si me quedaba una barrita, luego miraba la foto y digo, mira, porque si no tienes que estar todo el rato pensando 30, 60, 90, 120, arranca uno y dices, hostia, espérate que estoy contando, ¿no? Y al final te vuelves matemático, o sea, tienes una habilidad brutal. Esas cosas son cosas que no... Y encima, claro, está muy bien, porque cuando tienes un tío como nosotros, nuestro dietista, ¿no? Que es muy pesado con ese tema, que tal como llega, lo primero que te dice al bus, antes de decirte cómo ha ido la etapa, es ¿cuánto has comido? ¿Cuánto has gastado? Pues ya tienes la respuesta ahí ya preparada. Bueno, yo lo que hago es eso, ¿no? Decir, ostras, yo sé que hoy es una etapa dura, yo sé que voy a salir con una predicción de 120 gramos por hora. Y yo salía con casi todo lo que iba a consumir en carrera, salía en la espalda con eso. Que resulta que, por ejemplo, veo que el día es más exigente. Ostras, pues yo, por ejemplo, muchos días no cogía avituallamiento, porque ya lo llevaba todo yo. Pero si veo que el día es exigente, ostras, cojo avituallamiento y cojo ahí más comida. Y en lugar de meter 120, pues me voy a 140, porque veo que, ostras, que estoy gastando mucho. Pocos días reducía, decir, ostras, voy a comer menos, porque luego yo prefería quitármelo de la cena que no de la carrera, porque yo sí que notaba la diferencia entre comer más y comer menos en carrera. Y no notaba tanto la diferencia entre comer más y comer menos en la cena. Pero al final te haces un poquito una predicción, te ves la etapa y te haces un poquito una idea. También pasa a veces. Hostia, me acuerdo el año pasado, en la vuelta, no sé qué etapa fue, el nutricionista, etapa llana, hoy 80. Vale. Sale allí, un aire de costado, a una hostia de espanto de 350 gramos y tú me yo a 350, 200 vatios, digo, hombre, con 80 no voy a llegar. Y luego dices al dietista, pero es que es etapa llana, ¿ya? Tienes que tener una etapa llana en Albacete, no mismo una etapa llana en no sé dónde, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Que es verdad que también hay que decir que no es lo habitual. Ese nivel de conocimiento que tú ya tienes, que entiendo que con los años en el ejercicio profesional tú has ido generando una conciencia donde tú ya casi eres capaz de predecir lo que vas necesitando. O sea, no necesitas a un nutricionista que te diga por el pinganillo come más. O sea, tú ya vas sabiendo cómo en función de los vatios que sacas, tú ya modulas el cómo tienes que ir habituallándote. Que eso yo creo que falta mucho trabajo también en el pelotón, ¿no? Incluso ya yo creo que tirando más a la base, dirigiendo esa conciencia donde vosotros que tenéis un nivel de sensibilidad, yo creo que tú podrías ir sin potenciómetro y decirnos cuántos vatios estás moviendo y te mueves vatio arriba, vatio abajo. Sí, obviamente, pero tú necesitas profesionales a tu lado, primero que te lo hagan ver, porque a ver, si tú llevas 9 años de profesional y tiene una persona que no ha andado nunca en bici en su vida o anda a nivel amateur y te viene a decir algo, tú dices, hostia, me estás contando. Pero tú necesitas a esa persona que te lo haga ver y tú necesitas experimentarlo. Por lo tanto, es muy importante la figura de un nutricionista, de un entrenador, como aquí, como Yello, de un psicólogo deportivo. Y luego también pues depende cada uno de la persona, de tú cómo eres como persona. Decir, ostras, pues yo quiero sacarle el máximo rendimiento a esto que estoy haciendo, o no, soy un poquito más pasotas. ¿Y cuál fue el momento en el que tú hiciste el clic donde dijiste, hostia, tengo que empezar a controlar esto, esto y esto? O sea, ¿dirías que siempre has tenido como esa obsesión de tener un control de todos los indicadores? ¿O qué es lo que te hizo a ti ese clic de decir, tengo que empezar a controlar un montón de variables porque entiendo que esto me va a ayudar a ser mejor profesional? Bueno, yo considero que profesional siempre he sido. Más o menos meticuloso ha ido, depende de la época. Pero sí que te comento, ¿no? Que en los últimos 2-3 años yo veo que el ciclismo ha dado un impulso brutal. Ahora vemos corredores súper jóvenes que explotan. ¿Pero por qué? O sea, Tadej Pogačar es muy bueno. Pero yo veo, por ejemplo, lo que hace Tadej Pogačar con 20 años, a lo que hacía yo cuando tenía 20 años y lo que hacía todo el resto de mis compañeros, y no tiene nada que ver. Nosotros éramos, no te digo amateur, éramos cadetes, porque ni potencia un metro, ni entrenamiento en altura, la nutrición, ni la... Bueno, si tuviera la nutrición que yo tenía cuando pasé profesional, diría, joder, a la que tengo ahora, por ejemplo, ¿no? Si replicases eso, ¿tú te ves capaz de soportar, por ejemplo, una vuelta?
haciendo lo que hacías antes? ¿Con el ritmo que se impone ahora? No, el problema de hacerla puedes hacer. El problema es que cada vez sea más rápido. Cada vez se va más deprisa, cada vez se mueven muchos más vatios. Y eso sí que lo tengo, vamos, estudiado. Yo miro los vatios que hacía hace 4 años, con los vatios que para disputar una etapa hace 4 años, ahora estás para aguantar en el grupo. O sea, si tú hace 4 años decías yo subo a estos vatios y con eso yo sé que voy a estar disputando, ahora cuando miras para atrás dices, coño, si quedamos aquí 30 tíos y hace 4 años quedamos aquí 10. O sea, tú notas que el nivel ha subido muchísimo. Y si tú quieres seguir a filo del cañón, tienes que claro, pero entiendo ir que al límite en todo. Que ya no es solo ser profesional en la Vuelta, ¿no? Sino 365 días al año, que es todas esas pequeñas ganancias que vas haciendo por acumular buenos entrenos, por recuperar bien, por dormir mejor, por tensar esa cuerda cada día con los hidratos de carbono. O sea, al final es un trabajo, o sea, ser ciclista profesional no es solo una vuelta, sino es profesionalizar prácticamente el 98-99% de los días que tiene el año, ¿no? Obviamente, y encima es una rueda, es coger una inercia. Te pongo un ejemplo, yo cuando salí del Sky estaba en un momento de mi carrera deportiva muy malo. Volver a arrancar una inercia cuesta mucho, pero tú acabas una temporada, si la acabas bien y sigues con esa inercia, te es mucho más fácil seguir evolucionando. Por lo tanto, es muy importante mantener siempre esa rueda girando y eso es lo que hace que la rueda cada vez coja más velocidad y cada vez se puede hacer más grande y cada vez tú puedes mejorar un poquito más. Claro, ahí primero necesitas estar en un equipo que estés a gusto, encontrar gente a tu alrededor que te ayude a trabajar muy bien y que lo que tú tienes por delante te motive, ¿no? Y una vez que te motiva, pues te es mucho más fácil cuidarte y es mucho más fácil medir las cosas. Yo este año nos hemos ido de vacaciones y es la primera vez que me llevo a la báscula a las vacaciones. Y yo cada día me pesaba y he comido como un bestia, he cogido 3 kilos, pero bueno, pero yo lo tenía calculado. Yo lo tenía, decía, hostias, y por ejemplo si un día me levantaba y veía que era más peso lo que tenía que estar, pues decía, hostia, hoy voy a hacer un poquito más de bondad. Pero no quiere decir que no comiera lo que no me apetecía, pero a lo mejor en lugar de comerme 2 hamburguesas me comía 1, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero todo se profesionaliza mucho, mucho más y es necesario si quieres estar ahí, porque si no, no hay forma, porque si no lo hago yo, lo hace el que está al lado, y el que está al lado pues va a coger mi sitio. Entonces, es una lucha constante. Sí que dirías que ya es algo que se tiene muy interiorizado en el pelotón, ¿no? De esto ya no va solo de talento, va de trabajo y de trabajo multidisciplinar, y el que no fuera. Y el que no lo hace va fuera. Yo aquí, David, yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, habremos visto el documental del Día Menos Pensado, de Movistar. Muy bueno. Muy bueno y sorprende, esto te hablo a nivel personal. Sorprende porque la idea que tú tienes, por lo menos del equipo Movistar, la idea preconcebida, es de algo mucho más profesional de lo que representa el documental. Mi pregunta es, ¿crees que el documental representa la realidad o ha sido un poco sensacionalista? Yo creo que el documental representa la realidad del Movistar, que no la realidad de los equipos. Sí. No, es yo creo que sí. Yo, por ejemplo, quedé impresionado de que estuvieran dispuestos a mostrar cosas que mostraba, ¿no? Ya entendí, venía en parte porque Telefónica, al final, pues bueno, yo tengo un equipo, pero también quiero sacar un rendimiento de marketing al equipo y al final yo quiero vender. Telefónica, pues bueno, da un dinero al equipo, pero también quiere sacar un retorno, ¿no? Que no sea simplemente deportivo, sino de todas las cosas. Porque yo cuando tengo la imagen, ¿no?, de ver Eusebio Unzue que decía, bueno, no hemos trabajado la crono por equipos, ya hay que trabajar la próxima vez. Y dices, ¿cómo lo sacan eso por la tele, no? Y en Netflix, que no está sacando ahí en la 2 el domingo por la tarde, que ¿no? Yo creo que sí, que lo que vemos es bastante realidad y por eso también los cambios que estamos viendo en el Movistar pues en los últimos años, ¿no? Están fichando a gente nueva, están sacando a gente que está en el equipo. Ahora hemos visto que han echado a Rieta, ¿no? Porque a lo mejor chocaba con nuevas filosofías que entran en el equipo y yo estoy seguro que tú escuchas y un poquito sí. Y además yo hablaba con Javi en Petit Comité, en toda la temporada, que son 6 o 7 capítulos, se escucha la palabra vatios cuando habla Patxi Vila un par de veces, cuando le dejan hablar, que está así como en un corner y es como, ¿puedo hablar? Sí, también es cierto que a lo mejor el equipo se apoya en otras cosas. Y yo cuando hablo con compañeros del Movistar, pues mucho me trasladan a veces esa improvisación a hacer las cosas, pero también te trasladan mucho el ambiente familiar que hay. Y eso es un poquito al hilo que veníamos antes, que hay que medirlo todo, pero también tienes que estar en un ambiente que tú te sientas a gusto y que te permita estar motivado, porque estamos hablando que es un deporte, no es como el fútbol, que yo ficho ahora por el Madrid y vengo aquí a entrenar cada día al Santiago Bernabéu y cada día veo a mis compañeros los mismos, ¿no? Estamos hablando que es un deporte
en que tú coincides en el equipo con 12 nacionalidades distintas, que la diferencia no es la lengua, sino es la cultura, porque tú a un alemán le haces un chiste y no se ríe igual que si se lo haces a un colombiano, ¿no? Te lo digo por experiencia, porque cuando le hacía un chiste a Tony Martin, el tío no pillaba ni una. Y entonces tú vas a un equipo que estás entrando en tu casa, que no lo ves nunca a esta gente, y ahora resulta que vengo hoy con 8 tíos distintos, de 8 países distintos, que casi no nos conocemos, y tenemos que trabajar en grupo. Ahí entra mucho el sentirte tú a gusto en ese grupo. Y a lo mejor el Movistar, pues en algunas cosas, como reflejan en el documental, pues tienen un margen de mejora, pero yo creo que el tema ese del buen ambiente, pues un poquito compensa el... De hecho, yo creo que La hostia es cuando tienes buen ambiente y claro, profesional, entonces ya es cuando el equipo vuela. De hecho, yo creo que en el documental en algún momento hablan mucho de la familia, ¿no? O sea, que es que casi como que eso, ¿no? Que es el valor más grande que tiene el equipo. Al final, es lo que yo lo veo súper claro, ¿no? Es como tengas un ambiente que no te motive a ti a ser profesional, tío, yo creo que una temporada se tiene que hacer dura en un equipo donde no encajas. Como cualquier empresa. Sí, lo que pasa es que aquí es verdad que vosotros rodáis muchísimos kilómetros solos. Sobre todo también cuando los resultados no acompañan. Ya. Bueno, claro. Es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Que en el ciclismo el trabajo no significa resultados. Tú trabajas y ya veremos si salen las cosas, ¿no? Y por tanto, pues tienes que estar muy bien psicológicamente y muy a gusto para, bueno, si las cosas no salen, pues seguir ahí dándole ahí picando piedra o llamando a la puerta hasta que se abra. Una pregunta sobre los geles, porque claro, nosotros cuando nos comemos un gel probablemente nos paramos, lo abrimos, enrollamos, ¿no? como la pasta de dientes, y cuando lo ves comer un gel a un profesional en carrera es otra cosa. ¿Tenéis en cuenta el desperdicio del gel? O sea, hay una parte del gel que no te tomas. Sí, obviamente. Tú ya sabes, igual que de las barritas, siempre hay un... Sí, pero el gel es como que a la velocidad a la que tomáis vosotros, a ver, es como que la aprietas lo que salga y ya intentas está. chupar siempre lo máximo posible y dirás, de aquí no queda ni una gota, ¿no? Pero ya sabes que dices, hostias, si este gel he cogido ¿cómo es la marca? 22ERS, ¿no? Sí. Tiene geles de 50 gramos de carbohidrato. Ya sé que posiblemente me he comido 40 o 45 porque hay un resto que queda. Pero bueno, son cosas que dices, bueno, me meto uno extra y ya está. Y luego como ves que el peso sigue ahí, pues sabes que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Una pregunta, ahora que he hecho de los geles, ¿puedes explicarle la importancia de hacer esa especie de enjuague para...? Había un estudio, bueno, no sé si sabéis que la primera digestión se hace en la boca, ¿no? Entonces, hubo un estudio hace mucho tiempo, de hecho, yo creo recordar, que igual aquí me columpio, pero fue de Asker Jekendrup, que es uno de los que estuvo vinculados en Sky y no sé si ahora está en Jumbo, creo, donde decía que había una parte muy interesante de hacer enjuagues, ¿no? Porque ahí ya empezabas a estimular la absorción de hidratos de carbono. Entonces, pues bueno, pues hay una parte donde primero te enjuagas y luego ya metes el gel. Pero bueno, aquí al final nosotros sí que nos podemos permitir, me lo tomo tranquilamente, me bajo, que no quede ni una gotita y seguimos. Pero sí que es verdad que cuando lo ves por la tele, hostia, da hasta un poco de ansiedad, ¿no? De, joder, pero que vayan un poco más despacio, que coman un poquito, déjales que coman, ¿no? Luego ya hay una cosa que me parece espectacular, pero yo soy muy malo con la bici, o sea, yo no puedo soltar dos manos del manillar, ¿te acuerdas en Girona? Es imposible, ¿no? Entonces, yo hay veces que veo que hay un tío que está bajando, que no sé a la velocidad que iréis, y lo ves al tío ahí tranquilamente, que si poniéndose el chaleco, comiendo, y eso es una de las cosas que más me fascina, ¿no? ¿Dónde para ti es el mejor momento para comer? ¿Es cuando marca el reloj los 20 minutos? ¿O tú sí que intentas buscar ese espacio de, joder, ahora puedo comer, puedo intentar comer un poco más? Bueno, tú buscas un impasse en la etapa que dices, ahora es el momento adecuado, ¿no? A lo mejor, pues mira, quedan 10 kilómetros para aproximarme al puerto, pues lo tomo ahora, porque yo sé que cuando vaya a empezar el puerto, vamos a ver una pelea increíble para empezar ahí en los 20 primeros, porque el que empiece el 80 en el puerto... Claro, pero ahí, por ejemplo, si ya empiezas a pelear y te metes en faena y estás subiendo, ¿tú sigues teniendo ese temporizador de, ojo, que llevas 20 minutos, no has tomado nada y sigues aquí peleando? Yo sí. Entonces, soy consciente que digo, vale, el alimento del bidón, me refiero cuando un Morten o las sales que sean, los juguetes que sean en el bidón, lo reservo para esos momentos, para los puertos. Y los geles igual. Llevas un gel de 50, ostras, estás subiendo un puerto y dices, mira, ahora cojo el gel, le meto ahí un viaje rápido
y yo sé que acabo de meter 50 gramos de carbohidratos. Ya puedo hacer este puerto y ya me puedo olvidar un poquito de carbohidratos. No te dejas los geles para el llano y en el puerto con la barrita y el rice cake, ¿no? Entonces haces un poquito una distribución de eso, es decir, vale, yo esto lo dejo, primero la parte más líquida para final de competición y al principio de carrera pues tomo lo más sólido de alimento, pero también luego pues lo distribuyes así, en la subida tomo más líquido y en el llano pues tomo más en la subida y en la bajada. Porque Yo, la bajada yo esto, también, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Que, bueno, él le gusta ver el ciclismo, pero no lo practica, ¿no? Entonces, típica conversación que estás viendo el Tour de Francia y mi padre muchas veces me dice, joder, ¿y no se aburren de estar ahí dando pedales? ¿No? Es el ejemplo de, es que prácticamente a vosotros os tiene que pasar relativamente rápido, ¿no? O sea, entre que vas gestionando, entiendo que habrá momentos que sean un poco más pesados, pero con esos cálculos que estás contando tú prácticamente de, bueno, ahora esto está yendo así, si me reservo esto aquí, o sea, tiene que ser un proceso. A mí, por ejemplo, yo siempre lo cuento, ¿no? Yo en los Ironmans, a mí la sensación es que se pasan rápido, ¿no? Entonces, esa percepción, el que lo ve fuera, que está viendo ciclismo 5 o 6 horas, como, joder, qué largo es esto, ¿no? No se cansa ir en la bici, pero claro, ahí hay mucho trabajo y estamos hablando solo de la comida, que entiendo luego la gestión de equipo, los movimientos, el cuidado que hay que controlar a este, se ha escapado el otro, ¿no? Sí, pero hay un concepto muy bueno que si la gente pues ha leído libros de psicología o está un poquito, pues, lo que se llama el flow, ¿no? Que es lo de fluir en lo que estás haciendo, y cuando uno está tan metido en una tarea, hostia, yo estoy aquí en competición, estoy metido en que ahora tengo que hacer esto, tengo que estar colocado en esta parte del pelotón, tengo que comer esto. O sea, cuando uno se centra en lo que tiene que hacer en el momento y no piensa en la parte final, en, hostia, cómo será el final de carrera, cómo será esa zona de allí, ese puerto, cómo lo pasaré, esa bajada tal y cual, el tiempo pasa muy rápido y pierdes la percepción de todo, del tiempo, de la dureza de la carrera y de todo. Yo siempre tengo una anécdota que cuando en la Vuelta a España, en 2016, cuando gané en el Naranco, bueno, subí el puerto tal y cual, y al cabo de 2 días teníamos el día de descanso allí y dije, mira, voy al día de descanso, voy a subir el puerto pues para dar las gracias allá al santo de allí por darme la oportunidad de ganar aquí. Y yo cuando estaba subiendo el puerto, entrenando, decía, hostias, qué duro es este puerto. Y cuando vas en carrera no tienes esa percepción, pierdes la percepción del tiempo y del esfuerzo, ¿no? Y de la dureza. O sea, lo que es un 10% no lo sientes igual, porque estás tan concentrado en eso, no es que digas que se te hace suave, sino simplemente que pierdes la percepción de lo que... O sea, pasa más rápido. Estás tan centrado, es que no es ni pasa rápido ni lento, estás tan centrado en lo que estás haciendo en ese momento que te olvidas del resto de cosas y te cuesta mucho pues saber si el tiempo es como, no sabes si un minuto dura 60 segundos o dura 2 horas, porque lo pierdes todo. Y es brutal, porque luego encima intentas recordar cosas y te cuesta, porque has estado tan metido en ese proceso que, y por tanto, pues las 5 horas se pasan. Cuando llega un final de puerto y tú estás subiendo a unos vatios, tú si haces el cálculo y te quieres escapar, tú si haces ese cálculo de aquí arriba me quedan 10 minutos, puedo subir 10 minutos a 4:50, Sí, o cuando haces ese cambio de ritmo es a morir aquí. Hombre, tú haces si algo sirve el potenciómetro es hacer un poquito una estimación, decir, bueno, yo sé que, sobre todo lo haces cuando tú vas solo, cuando vas en un grupo, pues al final la batuta la lleva el que va allí, ¿no? Pero tú sí que cuando arrancas, igual que en una contrarreloj, pues te haces una estimación de, vale, pues yo sé que puedo soportar estos vatios y sé que si soporto estos vatios voy a poder ganar. Y, perdona, David, una pregunta, ¿ahí tienes apoyo del equipo? O sea, del pinganillo te dicen, dale que puedes, o que la cosa pinta que puedes, o esto es un cálculo, o sea, tú estás ahí aislado totalmente y eres tú el que toma la decisión. El equipo, in situ no puede saber los vatios que tú estás yendo. El equipo te puede decir por los típicos comentarios motivador. Dale, tus huevos ahí, no sé qué, tanto. Eso es, como Netflix, me cago en sos. Pero al final la decisión entonces recae sobre sobre ti, que hagas esa cuenta de yo ya tengo, o sea, sé que mi cuerpo es capaz de soportar este esfuerzo que viene. Sí, y es más, ya no solo te fijas en los vatios. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en el BAM. Porque a veces los vatios dices, bueno, entonces yo veo, hostia, si estoy subiendo y estoy haciendo 1800 de BAM, hostia, sé que esto es... La BAM, por traducir un poco al castellano, es la velocidad de ascensión media, que te calcula los metros verticales
a los que subirías por hora. Eso es, cuando tú ves 1800, dices, mira, si en una hora estuviera subiendo a este ritmo, pues subirían 1800 metros, ¿no? Pues ya también acabas cogiendo esas métricas. Y la velocidad, lo que pasa es que eso también a veces falla. Yo el día de Gamoniteiro pensaba que como iba, llegaba. Y no llegué. Pero sí, uno tiene que coger todas las métricas que tiene, ponerlas juntas y sacarle el máximo rendimiento posible. Lo que pasa es que lo que te comento, se está mejorando tanto y cada vez se va más rápido, que es que lo que a lo mejor hace... Pensabas que era bueno. Ahora dices, hostias, es un poquito más. Pero también es cierto que yo, por ejemplo, yo noto que cada año mis números evolucionan y por tanto el nivel sube, pero también sube el nivel de uno, ¿no? Y es, pues bueno, esa eterna lucha. No, pero al final yo estoy pensando ahora, ¿no? De escucharte y es como, joder, es que tienen que ser súper entretenidas las etapas en tu cabeza. Sí, bueno, o sea, de esto aquí y tal, no sé qué, porque el risas viento... que me he hecho ya ahí. Claro, es que o sea, no necesitas ir, claro, aquí vamos todos con la lista de Spotify, voy a salir con la música, pero joder, o sea, es curioso, molaría que hiciesen un documental dentro de la cabeza de David de la Cruz. No, y ahí que no tienes la pelea con otro, me cago en tu puta madre. ¿Hay buen rollo dentro del pelotón en carrera? ¿O hay algún cabrón que...? Sí, siempre hay alguno que dices mal parido. ¿Te puedes haber quedado en tu casa? Sí, pero por norma general todos somos bastante conscientes. Al final también sabes que, o sea, es que cuando tú haces algo mal es que pones en peligro a otra persona. Estamos hablando, no es decir, si yo le cierro aquí, le he cerrado y ya está, no, es que le cierro aquí y se puede dar un tortazo y estamos yendo a 50 por hora y no es que llevemos una indumentaria que nos proteja demasiado, ¿no? Por lo tanto, te diré que el 95% del pelotón tenemos conocimiento y conciencia del peligro que tiene este deporte. Vamos a dar alguna preguntita por aquí si quieres, Julio. Sobre todo que hay una parte que creo que vosotros lo hacéis muy bien, que es innovando un montón. O sea, al final, evidentemente, si tú sigues lo que está haciendo todo el mundo, la mejora que puedes tener ya lo sabes. Sin embargo, si vas investigando y vas probando nuevas metodologías, empiezas a meter nuevos sensores, empiezas a ver nuevas correlaciones de datos, todo esto que os estaba contando yo de la tecnología, lo que te permite es abrir un escenario donde tú puedes empezar a combinar un montón de datos y empezar a ver los patrones que alguien no está explorando, ¿no? Ahí es un mundo muy interesante que ayudará o no, o perjudicará, porque depende de cómo elijas la secuencia de datos, puedes estar perjudicando el rendimiento de un deportista también. Y cuando tienes buenos profesionales, pues estás al lado, pues no sé, por ejemplo, aquí está Yello Corral, que es mi entrenador y que está el año que viene también conmigo en la Astana. Él puede analizar y decir, vale, mira David, pues tú, esos son tus puntos fuertes, que lo sabemos, pero a lo mejor estos son tus puntos débiles y estos aquí tenemos que trabajar, ¿no? A lo mejor pues te falta un poquito de explosividad, hay que hacer más hincapié en las series de V2 Max o en ese tipo de series, o en trabajo de fuerza porque nos falta eso, ¿no? Al final el potenciómetro nos brinda mucha información, si tienes a alguien que lo sepa interpretar, pues cojonudo, porque entonces te puede guiar un poquito hacia dónde tienes que trabajar y dónde poner más hincapié en cada momento del año, pero también a largo plazo, ¿no? Porque decir, hostia, pues mira, vemos que siempre cojeas en este tipo de esfuerzos. Esfuerzos de un minuto en la parte final del puerto, hostia, pues hay que trabajar eso. Y a lo mejor esto que va muy bien, pues hostias, vamos un poquito más sobrados. Y eso, por ejemplo, para ti, o sea, ¿ha sido fácil el proceso de delegar tu nivel de performance a tu entrenador o a tu staff? No, porque yo he tenido malas experiencias, o sea, con deportistas, no con ciclistas, pero con deportistas que ellos quieren controlar todo el proceso, ¿no? Y ellos piensan que saben de todo y es como, no, tenemos que ir por aquí, ¿no? Y muchas veces tienes esa fricción donde, bueno, pues si yo no puedo ayudarte o no puedo sumar más en esta parte, entonces ves que su rendimiento es lineal o va cayendo, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que, pues ahora que os tengo aquí, ¿no? Que además vosotros hacéis un tándem perfecto, es cómo ha sido de fácil o de difícil el soltar esa mano de me fío 100% del criterio de esta es la mejora que tenemos que hacer. No es fácil porque en el ciclismo, encima en los últimos años con la nueva reglamentación que hay de la UCI, como que el ciclista está obligado a que le entrenen desde el equipo. Quiero decir, yo ficho por el equipo X y a mí tienen que entrenar de ese equipo X. Y estoy 2 años ahí y cambio a otro equipo y cambio de entrenador porque me lo imponen, porque no puedo traer el entrenador que yo tenía allí y es una filosofía completamente distinta. Yo estaba entrenando con el Quick Step de una determinada manera, yo con el Quick Step entrenaba, te puedo decir una media de 19, 21 horas a la semana, pero con bastante calidad, ficho por el Sky y a lo mejor son 30 horas a la semana con mucha menos calidad. Y tú tienes que confiar en eso. Y eso muchas veces, hostias, no funciona.
Por lo tanto, es difícil. Para mí la clave es una vez que encuentras el entrenador con el que te sientes a gusto, mantenerte lo máximo posible, porque también él te conoce a ti y tú le conoces a él. Entiendo que es una curva de aprendizaje también de los dos. Obviamente, porque posiblemente pues ellos saben mucho más de mí ahora que hace 2 años. Y luego también a ti te resulta más fácil tener confianza. Quiero decir, a mí, por ejemplo, hay veces que me ponen unos trabajos que digo, este tío está chalado. Pero también yo digo, ostras, yo confío en que esto me va a ayudar. Y yo lo hago como un peso. Pero es muy importante tener esa confianza en la persona que está a tu lado para poder hacer ese trabajo, porque si no es... Cada persona es como es, ¿no? Pero el concepto sigue siendo, es el mismo, ¿no? Que es el conseguir trabajar con una persona en la que tienes confianza. Y si no, tener la capacidad de, si no estás a gusto con ese entrenador, decirle al responsable de equipo, hostia, yo con ese tío no estoy a gusto y no estoy trabajando bien y quiero que me cambies. Que yo lo he vivido, te lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes, y tener un entrenador con el que no tienes feeling es muy complicado. O sea, no vas a creer en el trabajo que te plantea. No vas a creer y luego encima va a generar unas malas dinámicas de trabajo. Cada día también los entrenadores tienen más poderes en los equipos, porque al final, un equipo, ¿cómo tiene la capacidad de saber si tú estás bien o mal? Si tú estás en tu casa y no te ven, hombre, pues abriendo Training Peaks y viendo cómo estás yendo. Pero la mayoría de los managers no tienen ni idea de interpretar eso. Entonces, Patrick Lefebvre abre Training Peaks y ese hombre no ve nada. Pero ahí tiene un entrenador que le dice, no, este tío está de puta madre. O no, o este tío no anda a cero. Entonces yo me fío de lo que me está diciendo ese entrenador y yo a este corredor lo llevo a esta carrera. O no, o a este corredor lo saco de esta carrera porque el entrenador me ha dicho que está mal y luego resulta que el corredor ha ido a esa carrera y había volado, ¿no? Y yo te digo porque lo he sufrido en mis propias carnes, sobre todo por ejemplo en Sky, donde el entrenador tiene aún mucho más poder y muchas veces el entrenador decidía el calendario. Y si no tienes un buen feeling, sí, bueno, es algo parecido a lo que vemos en el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que ahí no sé hasta qué punto hay tanta métrica detrás o tanta fisiología por detrás, pero bueno. François y después Julio. Entonces ahí, si tienes un entrenador apañado, te dice, mira David, tu FTP es tal, pero tu FTP, los vatios que te puedes mover, después de gastar 3.500 kilojulios, baja un 5%, por decirte algo, entonces va a ser tal. Entonces tú gracias a eso, tú ya te haces una idea y también lo experimentas entrenando. Y tú ya sabes que entrenando y dices, hostia, pues yo cuando el primer puerto lo subo a X vatios y lo subo relativamente fácil. Cuando llevo 5 horas, subir esos vatios, hostia, ya se me aprieta la cara, ¿no? Y un poquito al final lo tienes tú del feedback que tú vas sacando y del feedback que te dan pues la gente que está a tu alrededor. Pero como te digo, lo que yo he visto que con la nutrición, ese salto o esa pérdida de potencia de cuando llegas al principio de carrera al final, la reduces mucho. Que para esto muchas veces, cuando habla David de esos entrenamientos que cuando los ve dices, tío, esto cómo me ha puesto esto yello, a veces pedimos entrenamientos en fatiga, que son una putada. ¿Vale? Es de cuando llevas 3 horas te pones a hacer la serie, cuando llevas 4 horas te pones a hacer un test. Y a veces cuesta explicar y que el deportista entienda el por qué tiene que hacer esto, ¿no? Me parece más un castigo que... No, y el test de 20 minutos lo haces después de hacer el test de 5. Y tú dices... Gracias. Y luego viene, hostia, pero el test de 20 minutos no te ha salido tan bien como el de 5, yo ya. Tú los vatios los tienes como referencias, sobre todo para cuando tú estás solo, que es una contrarreloj, que es cuando vas por delante o cuando vas persiguiendo. Pero cuando estás ahí en el grupo, los vatios no te fijas ahí. Sí que tú puedes tener una referencia y decir, ostras, hemos empezado el puerto a un ritmo súper alto y yo sé que esto es insostenible. Pues voy a levantar un poquito más el pie, como hemos visto muchas veces que hacía con Froome, ¿no? Empezaba el puerto y se quedaba. Y todo el Sky ahí con él, llevarlo ahí en el tren. Pero los vatios al final, también lo que yo he visto con el paso de los años, es que cada medidor de potencia, o sea, un Shimano, un SRM, lo que sea, también tienes un margen de error. Y hay unos que marcan un poquito más, unos que marcan un poquito menos. Claro, si te dan un margen de error de un 3%, pues ya son, a lo mejor a 400 vatios son 15 vatios de diferencia. Entonces, por tanto, no es una cosa que sea una ciencia y que digas, no, si ahora quitáramos los potenciómetros, sería el ciclismo mucho más espectacular. No, lo que entiendo que el ciclismo cada vez está más medido, cada vez está más igualado porque todo el mundo entrena al detalle, se cuida al detalle, come al detalle, por lo tanto, pues todo se iguala un poquito más. Antes, a lo mejor, habían 10 tíos que eran muy profesionales
y el resto no eran tanto, y veíamos unas diferencias que ahora no se ven, pero es porque todo el mundo va al milímetro. Y hilando esto con el principio de la charla, yo creo que también una de las grandes diferencias ha sido la nutrición, y antes las grandes petadas que había eran errores de nutrición en carrera. No era, hostia, voy a soltar porque mi potenciómetro me dice que no voy a aguantar. O sea, yo creo que se demonizó mucho cuando apareció el potenciómetro en carrera, pero más o menos fue acompañado también de los cambios en nutrición. Y yo creo que cuando no se ven las pájaras en ciclismo, no es porque la gente controle por su potenciómetro, es porque está comiendo bien. Sí, hombre, obviamente tú haces ahora, según lo que tú estás comiendo en competición o entrenamiento, pues ajustas un poquito la cena. Es lo que comentaba antes. Ahora tiras mucho más de carbohidratos y mucho menos de otros sustratos como puede ser la grasa o la proteína. Por ejemplo, antes había de esto, la creencia, ¿no? Para adelgazar solamente ensalada. Tú te comes tu ensalada, lo metías ahí medio litro de aceite de oliva, porque si no, no había forma de comerse esas lechugas, claro. Es que tú coges un plato, una ensalada con esa cantidad de aceite de oliva y un plato de pasta y tiene más carbohidratos, obviamente, la pasta, y tiene menos calorías ese plato, porque eso es una burrada lo que se ha hecho de aceite o de frutos secos o lo que sea. Por lo tanto, no es que se coma más o se coma menos, sino se come diferente. Y ahora se le da mucha atención a los carbohidratos, sin olvidar, obviamente, la proteína y la grasa, que tiene una importancia muy grande. No hay que pensar, hostia, es que la grasa es mala, no. La grasa es buena en la medida que toca, ¿no? Tú lo sabrás, la testosterona, en el caso de los hombres, sale a partir de la grasa. Y por eso cuando uno está tan fino y está tan delgado, le baja también el líbido, porque es que estás consumido, además del cansancio, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Y también por eso es importante, cuando acaba la temporada, un poquito hacer un parón, coger un poquito de peso, pues para darle al cuerpo ese respiro hormonal para volver otra vez a seguir, porque si no, no puedes estar siempre ahí al cuchillo. Porque al final esta rueda acaba petando... Pierde un radio, otro radio, No, es lo que te comentaba antes, cuando tú tienes confianza en la persona con la que estás trabajando, a mí me dice, tienes que comer esto, y yo ya le cogí confianza y digo, vale, yo sé que tengo que desayunar eso. Y no como... Obviamente hay días que tú tienes que tener un feedback constante con la persona que te está llevando, y a ti te he dicho eso, y dices, hostia, pero yo hoy me he levantado con hambre, y yo acabo de desayunar y siento que tengo hambre. Entonces el dietista te dice, pues come más, porque tu cuerpo está pidiendo más. Y luego, pues lo que te comentaba, ¿no? Si luego tú en carrera notas que estás consumiendo más de lo que debería, pues siempre tienes ahí mano para echar un poquito más de una barrita, un gel extra, lo que sea. Pero cuando tienes confianza en la persona que te está diciendo lo que tienes que hacer, también esa persona tiene que ser válida. Si esa persona es válida, tú tienes confianza con esa persona y luego encima tú eres capaz de darle un feedback, de decir, hostia, yo hoy tengo hambre o no, yo estoy lleno. Porque a veces te pasa lo contrario. Tienes que comerte este plato y dices que estoy lleno, y te dice, pues no te lo comas, porque hay que saber escuchar al cuerpo. Y antes lo comentábamos, que yo creo que el ciclista, si tiene algo, es la capacidad de la percepción tan grande que tenemos de nosotros mismos. Vosotros cuando andas en bici, te subes en la bici y dices, ¿cómo tengo las piernas? Ya un poquito tienes una idea, ¿no? Pues claro, tú imagínate cuando haces tantas y tantas horas, o sea, tu cuerpo te da una información que si tú escuchas un poco, al final es lo más fiable. No, te diré que el material se nota más en ese aspecto, porque al final, es lo que te digo, no lo hago yo, pero hay gente que pues, coge barritas de otra marca, ¿no? Que más le gusta. Al final el tema de la nutrición, en todos los equipos hay buenos cocineros y más o menos... Yo, por ejemplo, ahora cambio de equipo y puedo seguir teniendo cierta relación con el dietista con el que estaba antes, ¿no? Se nota, donde yo más lo noto es en el tema del material, pues eso sí que necesitas una adaptación muscular. Yo tengo la suerte de que el año que viene cambiamos de la Colnago a la Willier, ¿no? Si te fijas, los pedales son los mismos, que son los Look. El sillín es el mismo, que es el prólogo. Y encima yo tengo la suerte del año que viene que puedo continuar con las mismas zapatillas, que son de MT. Ostras, los 3 puntos de apoyo que tengo en la bicicleta son los mismos. Eso facilita muchísimo el adaptarte a una bicicleta que llevas unos pedales distintos, unas zapatillas distintas y un sillín distinto, ¿no? Por lo tanto, para mí, del cambio de equipo, lo que es más complicado es el material y el staff con el que tienes que trabajar, que es con el entrenador y luego los compañeros, obviamente, ¿no? Pero lo que te hace adaptarte antes a un equipo, ¿no? Es la metodología de trabajo a la hora de entrenar y sobre todo cómo te adaptas al nuevo material, que eso es... También yo te digo una cosa, a lo mejor yo soy muy quisquilloso con eso, soy muy sensible, pero casi todos los profesionales, el cambiar de una marca a la otra, ostras, requiere una adaptación.
y vemos que tampoco hay tanto tiempo de adaptación hoy en día, porque acaba la temporada en octubre, como este año, porque el año pasado acabamos el 8 de noviembre con el tema de la pandemia, y al cabo de 3 semanas esto es de concentración, y estás entrando otra vez duro, y ahora llegan las molestias, ya llegan los parones, y ahora tengo que recolocar esto bien, o sea, no tienes un tiempo tampoco para adaptarte a un material. A partir de noviembre tú puedes empezar a entrenar yo puedo empezar a entrenar con la nueva bicicleta, pero no puedo mostrarla. Mañana saldré con esta, pero a partir del lunes, que no habrá nadie para echar una foto, pues salgo con ella. Lo que pasa es que no puedo mostrarla, obviamente, ¿no? Eso es una de las cosas que tiene el ciclismo, que dices, hostias, es una locura, ¿no? Que yo ahora iré en diciembre a la concentración de la Astana, con la bici de la Astana, pero con la ropa del UAE, y me estará pagando el UAE, ¿no? Es muy curioso. Y ellos está trabajando para la Astana, pero está cobrando del UAE ahora mismo. Pues al final lo que pasa es que como que los contratos acaban el 31 de diciembre, pero las temporadas acaban en octubre, pues hay esos 3 meses de impasse que son un poco raros, pero lo que me decía, al hilo de la pregunta, para mí lo más complicado a la hora de cambiar de equipo, sin duda, el material y la filosofía de trabajo, pero sin duda. Zumo de remolacha. Bueno, al final básicamente es un precursor del óxido nítrico, que es un gas que se genera dentro del sistema vascular y que pues básicamente lo que consigues es dilatar un poquito más el vaso y entonces llevas más oxígeno y en teoría buscas más rendimiento. Por ejemplo, en altero se lo toman antes porque buscas el transportar más oxígeno. Yo en el ciclismo, por cómo lo utilizamos, lo utilizas más como un recuperador. De hecho, hay una tesis muy chula de un español que se llama Raúl Bescós. Este chico desarrolló una tesis muy chula de la dualidad de utilizar, por ejemplo, arginina, ¿no? Que es un precursor similar al de los nitratos. Y la tesis mola un montón porque te explica cómo un mismo suplemento puede tener un uso previo al ejercicio o post ejercicio dependiendo del estímulo que tú generes. Pero por explicarlo muy fácil, la arginina es el principio activo de la Viagra. Entonces, bueno, yo siempre lo explico igual, entonces la gente dice, pues entonces me lo voy a... Todo el mundo a comprar Potenciator. Esto, Potenciator a tope. Entonces, por ejemplo, el Potenciator, que es la forma... Perdona, David. Es la forma comercial en la que se vende. Nosotros normalmente lo recomendamos, ya no hablo a nivel profesional, a nivel amateur. Oye, tienes un día donde las patas están muy cargadas o, por ejemplo, yo mañana, seguro que cuando llegue a casa me abro el vial de Potenciator antes de dormir. En la suplementación, por ejemplo, hay una parte muy interesante que es que hay una pieza muy chula que la sacó el fisiólogo este que está en el Jumbo, que habla no sé de cuántos miles de suplementos que hay en el mundo, y creo que la evidencia científica demostrada creo que es de un 0,4% del total de los suplementos que hay en el mercado. Entonces al final son 3 o 4 cosas que ya sabemos que funcionan y luego sí que es verdad que falta mucho estudio y mucho desarrollo. ¿Qué sueles hacer tú con un profesional? Pues un poco lo que estamos hablando todo el rato. Tú parametrizas un montón de cosas y empiezas a hacer test A/B. Oye, ¿cómo funcionas con esto? ¿Cómo funcionas con la otra? ¿Vas mejor? ¿Vas peor? Al final, esto es como el fútbol. Cortita y al pie, cuanto más sencillo mejor, y los inventos con gaseosa. Y suplementos hay un montón, ¿eh? Podríamos estar 3 días enteros hablando de suplementos que han probado, que funcionan en un grupo de... Pero al final... Bueno, luego es eso, ¿no? Hay un compromiso de marcas, yo no por la experiencia del ciclismo, pero por ejemplo con el fútbol, pues los equipos tienen un tipo de suplementación, pero luego, por ejemplo, los jugadores hacen lo que les da la gana. O sea, lo que les da la gana es lo que el staff que ellos normalmente tienen fuera del club les dicen que tienen que hacer, pero claro, el problema ahí luego tienes, si hay un positivo, ¿de quién es responsabilidad? Porque voy a comprar citrulina malato, pero resulta que me lo he comprado en una tienda porque me sale más barata o porque me la sirven en 24 horas, pero es una referencia americana. Entonces, los suplementos americanos, por ejemplo, los regula la FDA. En Europa tiene una regulación distinta que es mucho más exigente. Entonces, si allí son más laxas con determinadas sustancias que, por lo que sea, están en la lista de la WADA, oye, vamos a tomar citrulina malato, positivo. ¿Y ahora qué? Entonces, yo ahí, por ejemplo, yo te hablo de mi, o sea, lo que esté súper demostrado, que esté dentro de las listas que avalan los suplementos y las marcas que tienen, son como sellos de calidad, y hay poquito más, pero bueno, en suplementación hay un montón. Y esto de lo que estamos hablando de los nitratos o la arginina, sí que se suele utilizar bastante. Son 2 compuestos, que es la arginina o el nitrato. Entonces, el nitrato, por ejemplo, lo tienes en la remolacha, y el suplemento que se suele vender es zumo de remolacha. Que esto, yo no sé en el ciclismo cuánto se puso de moda o no, pero en el fútbol, por ejemplo, en Premier, era prácticamente todos los equipos lo consumían. Nosotros tomamos antes de las contrarreloj.
Se hace como una carga previa de 3 días, por ejemplo, ostras, pues un prólogo o una contralog, haces una carga previa, pero solamente para ese tipo de esfuerzos. Porque ahí lo que te interesa es que todo el chorro, o sea, todo lo que puedas llevar al tejido, es lo que estábamos hablando, ¿no? En la crono, que ahí prácticamente desde que sales hasta que llegas es hasta donde da el cuerpo. Entonces, claro, lo que pasa es que es verdad que, abriendo ahí un poco un pequeñito debate, y no me extiendo mucho, sí que es verdad que el deportista amateur tiene muchísimo más recorrido, controlando el descanso, cumpliendo la pauta de entreno y controlando la planificación nutricional, o sea, las comidas que hace durante el día, que no en los 300 pavos que se gasta al mes en suplementos. Aquí estamos viendo que tienen evidencias muy significativas, porque es que ya lo estáis viendo, o sea, es que hasta la hora a la que me voy a dormir, el minuto exacto tiene que estar controlado. Entonces ahí estás hablando de ganancias del 0,1%, pero que en su caso se notan. Una persona que, pues yo hoy desayuno, pero mañana no, pero pasado sí, pues hoy es un café, mañana una pieza de fruta, luego me hago un porridge, ahí no vas a tener un efecto positivo. O sea, vas a ganar mucho más y es mucho más barato organizando tu alimentación, tu descanso y tu entreno, y una vez tienes eso controlado, entonces ya empiezas a ver qué suplementación trabajar.